Polisario pues ha sido un evento extraordinario que realmente he disfrutado mucho. Se celebró en Tifariti, que es el centro del desierto, los territorios liberados, con lo cual tuvimos que hacer 100 kilómetros o 150 kilómetros dando tumbos por el desierto, que me hice un chichón en la cabeza porque pegó un bote y di en el techo. Y entonces, bueno, lo extraordinario es que había 2.500 personas allí en medio del desierto, donde no hay nada más que piedra, arena y algunas plantas, algunos raros animales que soportan esas enormes presiones medioambientales que existen en el centro de África. Y bueno, 2.500 personas, de los cuales 2.100 eran representantes delegados de las distintas organizaciones del Polisario y unos 400 invitados de organizaciones europeas, africanas, americanas. Había una cantidad enorme de delegados y embajadores, había 4 o 5 y había, bueno, pues muchas personas que estuvimos allí, y las medidas de seguridad eran una cosa que se notaba mucho, y es que hay un despliegue total de las Fuerzas Armadas porque unas semanas antes se habían secuestrado a 3 cooperantes, 2 españoles y una italiana, en los campamentos del Tinduf, lo cual era claramente una provocación al Polisario en el contexto bélico que se está viviendo ahora mismo en los países vecinos, especialmente en Libia y en el centro del desierto, porque claro, se está creando un frente de liberación libio. Y bueno, el secuestro de los cooperantes fue asumido por los saharauis, por los polisarios, como una provocación, pero que, bueno, el ministro de Defensa se lo achacó a los servicios secretos marroquíes, aunque parece que había una banda de traficantes que podían ser que buscaban dinero, de traficantes de droga. También se habló de integristas islámicos, había gente que sospechaba de la CIA o de algún servicio de espionaje, en fin, una situación que hay allí bastante inestable por la guerra de Libia. A eso se le añade pues un secuestro de bandas incontroladas y una situación en la cual pues el Polisario ha convocado el 13 Congreso, que es un congreso muy importante. Este congreso era importante porque yo creo que es el congreso de la renovación, es decir, algo así como el 30 o el 40% de los delegados del congreso eran gente joven que están tomando, una nueva generación que está tomando las riendas de la lucha y de la continuidad de las reivindicaciones del pueblo saharaui acerca de su libertad. Y esto es bastante importante, es un momento muy clave en la historia del Polisario, porque además hay otro factor importante, y es que en los últimos años la lucha fundamental política ha empezado a girar sobre un nuevo eje, que es la protesta contra el Estado marroquí dentro de los territorios ocupados. Es decir, en los últimos años ha habido fenómenos como manifestaciones, protestas, luchas, presos políticos, huelgas de hambre, etcétera. Incluso ha habido una fuertísima represión sobre el pueblo saharaui en los territorios ocupados por Marruecos, que bueno, pues han despertado la atención internacional e indican una nueva fase de lucha en el desarrollo, ¿no?, de esta larga contienda que dura ya casi 40 años desde la fundación del Polisario en el 72. Yo diría que la primera fase es la lucha contra la potencia imperialista, ocupante, contra España. La segunda fase es la lucha contra la ocupación marroquí, bélica. Y la tercera fase es la consolidación de la RAS, ¿no?, de la República Árabe Saharaui y Democrática. Y ahora, digamos que está empezando una fase de lucha en la cual la población saharaui está empezando a enfrentarse con el Estado marroquí dentro de los propios territorios marroquíes. ¿Había delegados y delegadas de...? Y este precisamente ha sido el primer congreso en el cual llegaron saharauis delegados de las zonas ocupadas,
dispuestos a afrontar la situación que pueda creárseles por el hecho mismo de haber asistido. Es decir, que ellos cuando vuelvan seguramente tendrán problemas, pero ya lo tenían decidido, asumido completamente, van a ir con el pasaporte saharaui en la mano diciendo nosotros hemos estado en el tercer congreso, y que Marruecos actúe luego como crea conveniente, que probablemente será la detención y ya veremos qué tipo de represión pueden llegar a alcanzar estas represalias, pueden tener estas acciones, ¿no? Ellos lo tienen asumido y ya, bueno, las situaciones en el Sáhara son insoportables, hay detenciones administrativas por el mero hecho de ser saharaui, y es una situación, bueno, que cada vez se parece más al Estado de Israel, es decir, la represión en los territorios ocupados es muy violenta. Hombre, lo único que pasa es que en los territorios liberados pues no hay una intervención militar marroquí, no es posible, no le resulta posible a Marruecos hacerlo. Y bueno, yo tengo que decir que para el futuro, por ejemplo, el tema coraje, de cooperación y solidaridad y eso, de cara al trabajo nuestro allí. El trabajo de allí, bueno, yo creo que el problema de la solidaridad y la cooperación es el problema de la crisis, ¿no? Ahora mismo se prevén recortes importantes en la cooperación internacional dentro de lo que es el Estado español, ¿no? Sobre todo porque además gobierna el PP, el Partido Popular, pero en general por el tema de la crisis. Entonces, bueno, el ambiente que hay entre los cooperantes es que es un ambiente de preocupación, por lo que pueda pasar con respecto a los proyectos que están funcionando. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la sanidad en el Sáhara, en los territorios liberados y en las zonas de los campamentos de Tinduf, que están bajo la administración de la República Árabe Saharaui Democrática, de la RASD, esta sanidad depende completamente de la cooperación internacional, ¿no? Ya sea en el terreno médico, o sea, de la asistencia de médicos temporales que pasan allí algún tiempo para cuidar de la población, de las enfermedades, ya sea en el territorio de hospitales o en el territorio de farmacia, y entonces pues hay una cierta preocupación acerca de cómo va a continuar este tipo de servicios, ¿no? Entonces sí, de todas formas nosotros esperamos que la principal fuente de cooperación, que es el Estado español, no interrumpa esta corriente de la ayuda, porque al fin y al cabo el Estado español tiene una responsabilidad especial sobre el territorio y sobre los problemas saharauis, dado que fue la potencia colonial que no hizo la descolonización que debía haber hecho en su momento, cosa que está reconocida por la legislación internacional.